Hola, buenos días. Esta es la actividad número 3 de la materia de estructura de datos. Hoy vamos a hablar qué es estructura de datos, el uso, el significado de cada una de las estructuras. Vamos a hablar algo de cómo se usan en los lenguajes de programación. Vamos a hablar en uno en específico y vamos a hablar de eso y de otros temas. Entonces, primero vamos a hablar qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es una colección de uno o más tipos de elementos llamados miembros, cada uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente, no tiene que ser el mismo. Entonces, se almacenan diferentes tipos de datos y esto es con el fin de facilitar la manipulación y el acceso de estos. También agrupa una o más variables del mismo o de diferente tipo. Entonces, em, pues hay muchos ejemplos que se podrían hacer. Podría ser una cadena formada por una sucesión de caracteres, podría también ser una matriz que está organizado en filas de columnas, también podría ser un archivo que está constituido por registros, por campos. Entonces, vamos a hablar ya de la estructura de datos en sí. Vamos a hablar de los miembros de una estructura. Los componentes individuales de una estructura se llaman miembros. Cada miembro o elemento puede contener datos de diferente tipo. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos la palabra reservada struct, que es de C. Tenemos ya el nombre de la estructura, que sería info.div, el tipo de dato y el nombre del miembro. Entonces, char sería ya el tipo de dato, que sería carácter, número largo, el nombre del dato y ya 25, 20, 20 ya es el número de espacio reservado en memoria que se le asigna a cada uno. Entonces tenemos que recordar que hay varios tipos de datos. Los tipos de datos es la propiedad de un valor que determina su dominio, o sea, todos los valores que ésta puede tomar, así como en el cálculo, qué operaciones se les puede aplicar y cómo es representado internamente por el computador. Entonces hay muchos tipos de datos, eso lo hicimos en la actividad pasada, donde definimos que es un char, un string, un int, un long, su tamaño en bits y el mínimo y el máximo valor que ésta puede tomar. Las operaciones que se pueden hacer con este tipo de datos varía dependiendo del lenguaje de programación. Ahora vamos a hablar de los tipos de estructura de datos. Para implementar alguna estructura de datos, primero es necesario tener muy claro cómo va a ser el manejo de memoria. Entonces se tiene que tener claro, pues antes ya de empezar a manejar con los datos, cómo se va a comportar esto. Si es necesario que las variables, estos datos, pues puedan cambiar, puedan crecer en tamaño dependiendo durante la ejecución del programa. Entonces la diferencia está en el manejo de memoria. Entonces tenemos estáticas y dinámicas. La estática, durante la ejecución del programa, el tamaño de la estructura no cambia. Y dinámica, durante la ejecución del programa, el tamaño de la estructura puede cambiar. Entonces acá tenemos los tipos de datos simples, numéricos, serían enteros o reales. Eh, el entero, pues un número completamente entero, real ya maneja la parte decimal. No numéricos, tenemos caracteres, un solo carácter, puede ser letra, número o símbolos. Booleano, true or false, usuario, otro. Ya en estructuras de datos tenemos internas, externas. Internas estamos estáticas y dinámicas. En estáticas tenemos vectores, matrices, poliedros. Dinámicas, listas, pilas, colas, árboles. Externas tenemos bases de datos o ficheros. Entonces, bueno, este no es un tema totalmente ajeno a nosotros. En otros semestres ya hemos manejado estructuras de datos como en la materia de base de datos. También manejamos vectores, usamos matrices para algunos ejercicios. Entonces ya vamos a hablar pues el ejemplo por cada estructura. Los ejemplos que están acá referidos son usando el lenguaje de programación Java. Entonces tenemos uno pues que sería el más conocido, que es el array, que es una serie de elementos en un orden específico.
por lo general todos del mismo tipo, si bien puede ser de diferente. Se accede a los elementos utilizando un entero como índice para especificar el elemento que se requiere, como está planteado en el ejercicio dentro de los corchetes cuadrados. Tenemos grafos. Un grafo es una estructura de datos conectada compuesta por nodos. Cada nodo contiene un valor y una o más referencias a otros nodos. Los grafos pueden utilizarse para representar redes, dado que los nodos pueden referenciarse entre ellos. Tenemos otro, que es uno de los más básicos, es una clase. Ya la hemos manejado en el lenguaje de programación 1. La clase es una plantilla para crear objetos de datos según un modelo predefinido, como se establezca. Aquí está la estructura que se usa en Java. Entonces, es una representación abstracta de un concepto, incluye los campos de registro y operaciones que se pueden consultar. También tenemos entre estos el conjunto. El conjunto es un tipo de dato abstracto que puede almacenar valores específicos, sin orden particular y sin valores duplicados. También tenemos tupla o registro. Es una estructura de datos agregados. Un registro es un valor que contiene otros valores. Típicamente puede ser un número y la secuencia. Por lo generalmente es un índice por nombres. Listo, entonces están los arreglos, árboles, pilas y colas. Entonces, permítanme, no hay duplicados. Ya el árbol es un caso particular de un grafo donde no se admiten los ciclos y el camino es desde una raíz hasta cada uno de los otros nodos, o sea, en forma de árbol. Una colección de árboles de esta estructura de datos se llama bosque. Los arreglos es una variante más flexible de una matriz, en la que se puede añadir libremente y eliminar libremente pares nombres de un valor. Em, También tenemos las pilas o colas, uno de los más conocidos. Entonces ya con esto podríamos decir que am, tenemos una explicación de cada una de las estructuras. Ya pasamos a cómo se declara una estructura. La estructura es un tipo de datos definido por el usuario y se declara antes de que se pueda utilizar. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, la sintaxis varía. Eh, Vendría la palabra reservada struct, eso es en C, el nombre de la estructura. Ya luego entre corchetes tenemos el tipo de dato, el nombre que se le da a ese campo y ya pues el espacio que está reservado a memoria. En ese caso va punto y coma, que sería como se dan las sintaxis de Java. Una variable se declara para especificar nombres y sus características, ubicación y contenido. Am, bueno, acá me gustaría hacer una pequeña aclaración en la diferencia que hay entre qué es declarar y qué es definir. Declarar se especifica el nombre y el formato de estructura de datos, pero no reserva el espacio en memoria. Al definirlos, la variable creará un espacio en memoria de donde se almacenará los datos, de acuerdo al formato estructurado. Entonces acá vamos ya a hablar de las constantes, como el nombre lo indica, es un valor que no puede cambiar durante la ejecución del programa porque ya se asignó al principio, recibe un valor al momento de compilación y este permanece inalterado. Entonces, bueno, en Java se usa la palabra reservado final y en C la palabra reservada constante. Se le asigna el nombre pi y se inicializa con el valor. Entonces hay tres tipos de constantes. Constantes sin nombres, con nombres, variables y pues la combinación de estas dos. La constante sin nombre sería simplemente, podría ser 6010, no se le asigna ningún nombre. Ya la segunda forma es una constante con nombre, donde acá en el ejemplo tendríamos A y B con nombres respectivos. Variables, pues bueno, ya una variable no es una constante, como lo indica su tamaño puede variar en, pues en la ejecución. También em, pasamos al tema de el acceso a una estructura de datos. Ya cuando tenemos declarada
inicializada una estructura de datos. Una forma sería mediante el punto. Para acceder a un campo de una estructura se puede utilizar el operador punto. Entonces sería variable punto nombre del campo. Entonces acá tenemos a número de cliente punto DNI y nos bota pues el resultado. Es una forma de acceder rápidamente a la estructura de datos. También tenemos mediante flecha o puntero. Entonces el operador puntero sirve para acceder a los datos de la estructura a partir de un puntero. Se deberá definir primero una variable puntera eh, que apunte a la estructura. Entonces acá tenemos un ejemplo. Se utiliza el símbolo menos y el de corchete menor, simbolizando una flecha a donde se quiere asignar. Entonces acá pc el puntero radio es igual a 5, cambia el valor del radio. Recuperación de información. Entonces para recuperar información de una estructura podemos utilizar operadores de asignación, sentencias de salida que varía dependiendo de la sintaxis del lenguaje, print, f, put, también tenemos operador punto y operador flecha. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo donde usamos el print ln, que es en Java. Entonces lenguajes de programación. Ya la mayoría de lenguajes de programación em, que son lenguajes ensambladores carecen de soporte de estructuras de datos. En cambio, muchos lenguajes de alto nivel, como los que vemos, que son los más, pues diría, conocidos actualmente, eh, ya manejan bibliotecas o pues diferentes mecanismos para estructurar los programas. Los lenguajes modernos por lo general vienen con bibliotecas estándar que implementan estructuras de datos más comunes. Pues eso nos ayuda para hacer rápidamente aplicaciones y son altamente especializados para ciertas tareas específicas. Entonces, pues yo en la experiencia propia ya he manejado Ruby, eh, a diferencia de Java, pues permite aprender rápidamente, tiene una curva de aprendizaje alta, no hay que fijarse tanto pues en tantas reglas, sino ya permite aprender de forma más intuitiva. Es muy amigable pues con el idioma inglés, con el lenguaje en sí. Y pues las estructuras de datos se manejan muy fácilmente. Como vimos en Ruby, podemos acceder a los datos usando el punto, también usando la asignación eh, puntero. Y todo tiene una sintaxis pues bastante clara, libre, pues sin palabras que de pronto no podamos entender, sino es bastante fácil. Bueno, y con esto concluyo la exposición, espero que haya quedado bastante claro. Gracias.